¿Qué pasaría si te dijera que una simple inyección puede cambiar el destino de millones? En este video exploraremos el fascinante mundo de las vacunas. Quédate hasta el final para descubrir un sorprendente avance en la lucha contra la malaria que podría cambiarlo todo. Lepra. La lepra, o enfermedad de Hansen, es una afección crónica causada por los microorganismos Mycobacterium leprae o Mycobacterium lepromatosis. Puede dañar el sistema nervioso, el tracto respiratorio, la piel y los ojos, resultando en la pérdida de la sensación de dolor y, en casos severos, en amputaciones. A pesar de su reputación histórica, la lepra no es muy contagiosa y es curable con una terapia de múltiples medicamentos. En la década de 1980, había 5.2 millones de casos en todo el mundo, reduciéndose a menos de 200.000 para 2020. India es el país con más casos nuevos. Fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que generalmente dura poco tiempo. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, escalofríos, pérdida de apetito y dolores musculares. En algunos casos, puede causar daño hepático, resultando en piel amarilla. Se transmite principalmente por el mosquito Aedes aegypti. La fiebre amarilla ha causado grandes brotes en África, América y Europa desde el siglo XV. El virus fue aislado por primera vez en 1927. Rabia. La rabia es una infección viral que causa encefalitis y es casi siempre fatal una vez que aparecen los síntomas. Los signos iniciales incluyen fiebre y sensaciones inusuales en el sitio de exposición, seguidos de síntomas como náuseas, vómitos, movimientos violentos y confusión. La rabia mata a aproximadamente 59.000 personas cada año, con la mayoría de las muertes ocurriendo en África y Asia. La rabia se encuentra en más de 150 países y afecta principalmente a niños menores de 15 años. Encefalopatía espongiforme bovina, conocida como la enfermedad de las vacas locas, es una enfermedad neurológica incurable y letal del ganado. Los síntomas incluyen comportamiento extraño, dificultad para caminar y pérdida de peso. Se cree que al propagarse a los humanos, causó una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entre 1986 y 2015, más de 184.000 reses fueron diagnosticadas en el Reino Unido, con un número significativo ingresando al suministro de alimentos. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, o SJ, es un trastorno cerebral poco común que causa demencia y se clasifica como una enfermedad priónica, similar a algunas enfermedades que afectan a los animales. Los síntomas pueden parecerse a los del Alzheimer, pero la SJ progresa más rápidamente y generalmente resulta en la muerte. En la década de 1990, ganó notoriedad cuando varias personas en el Reino Unido desarrollaron una variante de la enfermedad tras consumir carne de ganado enfermo. No obstante, la mayoría de los casos no están relacionados con el consumo de carne de res. La SJ es extremadamente rara, con aproximadamente 1 a 2 casos por millón de personas cada año. Anthrax. El anthrax es una infección causada por la bacteria Bacillus anthracis. Se propaga por contacto con la piel, inhalación o absorción intestinal. Los síntomas varían según el tipo de exposición y pueden incluir ampollas, fiebre, dolor en el pecho y dificultad para respirar. Desde 1914, el anthrax ha sido investigado como arma biológica. La Convención sobre Armas Biológicas de 1975 prohibió su uso, pero sigue siendo una preocupación de bioterrorismo. Asbestosis. La asbestosis es una enfermedad pulmonar crónica causada por inhalar polvo de asbesto, resultando en cicatrices en los pulmones. El asbesto, compuesto por cristales delgados, fue ampliamente utilizado en la construcción hasta su prohibición en muchos países en la década de 1980 debido a su toxicidad. La exposición prolongada puede causar enfermedades graves que se desarrollan durante años o décadas. Meningitis. La meningitis es una inflamación de las membranas protectoras del cerebro y la médula espinal, conocida como meninges. Los síntomas comunes incluyen fiebre, dolor de cabeza, vómitos y rigidez en el cuello. En 2019, se diagnosticaron 7.7 millones de casos en todo el mundo, con 236.000 muertes. Con tratamiento adecuado, el riesgo de muerte es menor al 15%. Los brotes son comunes en el cinturón de meningitis del África subsahariana. Encefalitis letárgica, conocida como enfermedad del sueño, fue descrita por el neurólogo Konstantin von Economo en 1917. Entre 1915 y 1926, una epidemia se extendió por el mundo, infectando a más de 1 millón de personas y causando más de 500.000 muertes. La enfermedad daña el cerebro, resultando en parálisis y mutismo en algunos casos.
Ébola. El ébola es una fiebre hemorrágica viral con una alta tasa de mortalidad, causada por el ebolavirus. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de garganta y dolores musculares, seguidos de vómitos, diarrea y sangrado interno y externo. La tasa de mortalidad varía entre el 25 y el 90%, con un promedio del 50%. La vacuna contra el ébola fue autorizada en 2019, mejorando significativamente las tasas de supervivencia. Fiebre de Lassa. La fiebre de Lassa es una fiebre hemorrágica viral causada por el virus de Lassa. Los síntomas incluyen fiebre, debilidad, dolores de cabeza y vómitos. La enfermedad se transmite a los humanos por contacto con la orina o las heces de ratones infectados. La probabilidad de muerte es del 1%, y los casos anuales se estiman en 300.000 a 500.000, con 5.000 muertes. Gripe española. La pandemia de gripe de 1918 a 1920, también conocida como la gripe española, fue causada por el virus de la influencia H1N1. Infectó a un tercio de la población mundial, con estimaciones de muertes que varían entre 17 y 50 millones. Comenzó en Estados Unidos y se propagó globalmente, siendo una de las pandemias más mortales de la historia. Tuberculosis. La tuberculosis, o TB, es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Afecta principalmente los pulmones, aunque puede impactar otras áreas del cuerpo. La mayoría de las infecciones son latentes, pero aproximadamente el 10% evolucionan a enfermedad activa, que puede ser fatal si no se trata. En 2022, se estimó que 10.6 millones de personas tenían TB activa, causando 1.3 millones de muertes. Polio. La poliomielitis, o polio, es una enfermedad infecciosa causada por el poliovirus. Aproximadamente el 75% de los casos son asintomáticos, pero los síntomas pueden incluir fiebre, dolor de garganta y rigidez en el cuello. La parálisis permanente es menos común, pero puede ocurrir. La polio ha existido durante miles de años, y las vacunas desarrolladas en la década de 1950 han reducido significativamente su prevalencia. Malaria. La malaria es una enfermedad transmitida por los mosquitos que afecta a los vertebrados. Los síntomas incluyen fiebre, cansancio, vómitos y dolores de cabeza, y en casos graves puede resultar en ictericia, convulsiones, coma o muerte. La malaria es prevalente en regiones tropicales y subtropicales. En 2022 hubo aproximadamente 249 millones de casos y 608.000 muertes, con el 80% de las muertes ocurriendo en niños menores de 5 años en África subsahariana. En los recovecos más profundos de la historia de la humanidad se oculta un arma silenciosa, un escudo invisible que ha cambiado el curso de nuestra existencia: las vacunas. Este video desentraña los misterios y las intrigas que rodean a estos compuestos, explorando cómo una simple inyección puede alterar el destino de millones. A través de siglos, las vacunas han emergido de las sombras de la ignorancia y la superstición para convertirse en baluartes de la ciencia moderna. El funcionamiento de las vacunas es, en sí mismo, un enigma fascinante. Estos elixires, preparados con precisión casi alquímica, engañan al cuerpo preparándolo para enfrentar amenazas invisibles que acechan en cada esquina. La historia de su desarrollo está marcada por momentos de revelación y de oscuridad, donde los héroes científicos lucharon contra lo desconocido para arrancar secretos a la naturaleza y forjar barreras contra enfermedades devastadoras. Las vacunas son nuestra mejor defensa contra enfermedades devastadoras. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y comentar si te gustó el video. Nos vemos en el próximo contenido.